Dios al profeta Moisés le mostró en el monte Sinaí un templo, y allí le dio un modelo, un diseño para que Moisés llevara a cabo la construcción de un templo. Ese templo que Moisés levantó en el desierto, Dios le dijo: haz ese templo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Dios le mostró al profeta Moisés el templo y le dijo que hiciera un templo aquí en la tierra conforme a ese modelo. Ahora, para Dios ordenar a Moisés hacer ese templo, Dios tenía que tener un templo en el cielo. Y Dios tiene su templo en el cielo, el cual viene a ser el modelo que le es mostrado a Moisés, para conforme a ese modelo Moisés hacer un templo aquí en la tierra. Por lo tanto, el templo que hizo Moisés en la tierra es tipo y figura del templo que está en el cielo. Y por esa causa el pueblo hebreo podía acercarse a Dios a través de ese templo y las cosas correspondientes para ser llevadas a cabo en ese templo. Encontramos que Moisés levantó ese templo conforme a como Dios le mostró. Y Dios había dicho que colocaría en su templo su nombre, y dijo que moraría en ese templo. Y encontramos que cuando ese templo fue dedicado por Moisés, Dios entró a ese templo. La columna de fuego entró a ese templo, y el sacrificio que fue ofrecido fue aceptado por Dios. Y los ministros, los levitas que estaban allí ministrando, no podían ya ministrar por la presencia de Dios allí manifestada. Así es que estaban allí ministrando, y de momento no pudieron ministrar por causa de la presencia de Dios. Luego de allí, del lugar del sacrificio que fue ofrecido a Dios, luego de Dios entrar allí en la columna de fuego, luego pasó al lugar santísimo, el lugar más importante del templo hecho aquí en la tierra por Moisés. Porque el lugar más importante en el cielo es el lugar del trono de Dios, representado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés. Ahora Dios se colocó en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines. Y Él dijo que desde allí Él le hablaría al pueblo hebreo. Y a ese lugar Moisés entraba y hablaba con Dios, y Dios con él. Y también Aarón entraba a ese lugar una vez al año, por cuanto era el sumo sacerdote. Luego, cuando terminó su tiempo, su vida aquí en la tierra, Aarón, pues le tocaba al que vino a suceder a Aarón en el ministerio de sumo sacerdote.
Hubo muchos sacerdotes, pero solamente había uno como sumo sacerdote, y cuando esa persona terminaba su vida aquí en la tierra, entonces aparecía otro sumo sacerdote al cual le correspondía esa labor. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el mes séptimo, en el día 10, y no con las manos vacías, sino con la sangre de la expiación que se había llevado a cabo. Si entraba sin sangre, ¿qué usted cree que pasaría? Ahí mismo moría el sumo sacerdote. Porque todas estas cosas son tipo y figura de lo que Dios tiene en el cielo. Así es que encontramos que al lugar santísimo no podía entrar toda persona. A ese lugar entraron 2 sacerdotes, 2 ministros, y entraron con fuego extraño y murieron en el lugar santísimo. Así es que a ese lugar solamente el sumo sacerdote, y con la sangre de la expiación. Ahora, siendo todo esto tipo y figura del templo que está en el cielo, y el apóstol San Pablo diciendo que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces lo que fue en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, y lo que es en el templo que está en el cielo, también es en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que somos nosotros. Amén. Así es que, como el templo que está en el cielo, y el que hizo Moisés, y el que hizo Salomón, tienen atrio, tienen lugar santo y lugar santísimo, así también el templo espiritual del Señor. Y el apóstol San Pablo nos dice que nosotros somos piedras vivas, y también el apóstol San Pedro, y somos piedras vivas para ser edificados un templo santo al Señor. Es el templo del Señor Jesucristo, al cual pertenece cada hijo de Dios. Y cuando escucha el llamado del mensaje que corresponde al tiempo en que él está viviendo, esa persona ha sido llamado a el templo del Señor Jesucristo, para ocupar su lugar en ese templo. Porque como piedras vivas somos edificados el templo del Señor Jesucristo, la casa de morada del Señor Jesucristo. Él ha estado construyendo un templo y comenzó esa labor allá en el oriente, y encontramos que a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, él estuvo llamando a los miembros de ese templo espiritual, de ese cuerpo místico, para ocupar su posición en esa casa de Dios. Y así fue construido el lugar santo del templo del Señor. Luego encontramos que cuando se pasa la construcción del lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, así como en el templo que hizo Moisés y en el que hizo Salomón,
el lugar santísimo estaba en el occidente, en el oeste, que es el occidente, así también en la construcción de ese templo espiritual, el lugar santísimo de ese templo está en el occidente, en el oeste, y ese lugar es nada menos que la tierra de América. La tierra de América tiene el privilegio de ser el lugar en donde Dios llama a sus escogidos con gran voz de trompeta, como dice el Señor Jesucristo. Y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Para qué? Para colocar a sus escogidos en la parte del templo que les corresponde en este tiempo final, en la parte del lugar santísimo, la parte más importante del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y encontramos que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se desarrollaron en la parte del lugar santo del templo del Señor Jesucristo. La última edad encontramos que fue en Norteamérica. La primera edad fue allá en Asia Menor, donde el apóstol San Pablo desarrolló su ministerio y donde comenzó la primera edad de la iglesia gentil, la cual corresponde al lugar santo del templo de Dios. Y todas las 7 edades corresponden al lugar santo. Por lo tanto, el candelero o candelabro con 7 lámparas en el lugar santo corresponde o representa las 7 edades de la iglesia, con sus 7 mensajeros, a través de los cuales la luz del Señor Jesucristo alumbró en el lugar santo. Ahora, cuando pasamos al lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, son llamados todos los escogidos para formar el grupo de el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde se coloca el trono del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el lugar de reposo del Señor Jesucristo. A través de las edades pasó de una edad a otra, y así mientras iba pasando de una edad a otra, de una etapa a otra, iba pasando desde allá, desde el oriente hasta llegar al occidente, colocando así a los hijos de Dios, a los escogidos, en la parte del templo que les corresponde. Y a nosotros que vivimos en la América Latina, en Centro y Suramérica, juntamente con el Caribe, nos ha tocado en la obra del Señor Jesucristo, la obra que corresponde al lugar santísimo. Amén. La obra más importante de la casa del templo del Señor Jesucristo. Y es en el lugar santísimo en donde fue colocado el arca del pacto, fue colocada en este lugar, y sobre el arca del pacto el propiciatorio, y sobre el propiciatorio los 2 querubines de gloria, y en medio o de en medio de los 2 querubines la gloria del Señor, que representa la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, con
sus ángeles, los dos querubines de gloria que aparecen en ese lugar santísimo sobre el arca del pacto, representan los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías en la segunda venida del Hijo del Hombre a su templo. Porque dice el profeta Malaquías, y vendrá a su templo el Señor. Muchas personas, políticos, economistas, religiosos, muchos líderes y no líderes de las diferentes esferas de este planeta Tierra y de las diferentes sociedades están esperando y han deseado la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre, pero no saben a dónde ha de llegar. Algunos piensan que ha de llegar o ha de venir a Israel, pero ya vino a Israel en su primera venida, y aunque en su segunda venida se ha de manifestar a Israel, primeramente se manifiesta a los escogidos entre los gentiles. Porque Él tiene que manifestarse a aquellos que le están esperando y aquellos que tienen la promesa para ese tiempo de su venida. Los hebreos están esperando la primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Mesías. Pero ya esa aconteció en medio del pueblo hebreo y no lo pudieron ver, no lo pudieron comprender. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaban ciegos a la verdad divina que se estaba llevando a cabo. Dios cegó a su pueblo Israel para poder manifestarse a los gentiles y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, para formar el cuerpo místico de el Señor Jesucristo, para así construir ese templo espiritual. Por esa causa el llamado es: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo en su templo. Amén. Te alumbrará Cristo en su templo desde el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines, de en medio del ministerio de Moisés y Elías, los ángeles con gran voz de trompeta que llaman y juntan a los escogidos en este tiempo final en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Esa es la obra que corresponde a nuestro tiempo en medio de los escogidos gentiles en el occidente, la tierra de América, América Latina, América la amada por el Señor. De América Latina Él ha estado llamando un pueblo para su nombre, para formar el grupo de el lugar santísimo, piedras vivas, personas predestinadas desde antes de la fundación del mundo para pertenecer al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que, estando conscientes de la bendición que nos ha tocado en la América Latina, tenemos que permanecer en el programa divino, dándole gracias a Dios por la obra que Él predestinó para llevar a cabo en la América Latina. América Latina es el lugar en donde se encuentra el porciento más alto
de escogidos. Y aunque la mayor parte de los latinoamericanos son morenos, no podemos pensar que Dios debió escoger a las personas de estos países que son blancos, rubios y de ojos azules y verdes. Dios sabe lo que Él está llevando a cabo. Dios conoce su programa porque Él, desde antes de la fundación del mundo, hizo ese programa y lo está desarrollando. Y para consuelo de todos los latinoamericanos, encontramos en el libro de Cantares que dice: no miréis que soy morena. Todo esto es porque el sol me miró. De el pueblo que en su mayoría es moreno, piel canela, de ahí le llegará el mensaje al pueblo hebreo. Porque el mensaje para Israel, conforme a la promesa de Dios, es que desde el lugar santísimo Él se manifestará y le hablará a Israel. Ya el templo literal que el pueblo hebreo tenía, el pueblo hebreo tuvo un templo, el que le hizo Moisés, y luego tuvo el templo que hizo Salomón, y luego era reconstruido en cada ocasión que lo destruían. Pero actualmente solamente tienen la muralla de los lamentos, el muro de los lamentos, y está en el occidente. Así es que para Dios manifestarse al pueblo hebreo desde el lugar santísimo, Él tiene un templo espiritual y somos nosotros a los cuales nos ha tocado ser el lugar santísimo de ese templo espiritual, de donde saldrá el mensaje para el pueblo hebreo, y serán llamados y sellados 144,000 con el sello del Dios vivo, como dice Apocalipsis capítulo 7 y verso 2: y vi subir de donde nace, sube el sol de justicia, la segunda venida del Señor, como el sol de justicia, con sus alas trayéndole salud a los escogidos. De donde nace la segunda venida del Hijo del Hombre, de ahí dice: y vi subir de donde nace, de donde sube el sol, un ángel con el sello del Dios vivo. Y dice que este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales le había sido dado hacer daño a la tierra, a los árboles y al mar, diciendo: no hagáis daño al mar, a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos: 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 14 dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. El ángel los llamó y los selló con ese sello, y en Apocalipsis 14 aparecen con el sello en la frente. Cuando una persona tiene un sello para sellar, ese sello lleva
su nombre. En los tiempos antiguos, cuando las personas tenían ese sello, sellaban todo contrato con ese sello, y esa escritura, ese contrato llevaba el nombre de esa persona. Y los hijos de Dios, que son llamados y juntados en este tiempo final por el ángel con el sello del Dios vivo, son sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes, y al ser sellados tienen en sus frentes, en sus mentes, el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Él dijo: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ve usted que estamos hablando del templo de Dios, en el cual usted se encuentra y ha sido colocado en el lugar santísimo como parte de ese templo. Y él dice: lo haré columna en el templo de mi Dios. Una persona importante como parte de ese templo. Y escribiré, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre y mi nombre nuevo. Muchas personas no saben que el Señor Jesucristo tiene un nuevo nombre, el cual recibió cuando ascendió al cielo. El nombre Jesús es el nombre utilizado por Dios para redención, para la primera venida del Hijo del Hombre como el Cordero de Dios. Pero cuando Él ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre, el nombre eterno de Dios. Y en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, y como Rey de reyes y Señor de señores, Él manifiesta ese nombre nuevo, el cual ninguno entiende, ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por eso Él promete escribir sobre cada uno de los hijos de Dios el nombre nuevo que Él tiene, el nombre eterno de Dios, el cual han deseado conocer todas las religiones, todos los líderes religiosos y todas las personas que han leído la Biblia, el cual ha sido un nombre oculto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde ese nombre es revelado a los hijos de Dios. El nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios es una de las grandes revelaciones del libro del Apocalipsis. Es una revelación apocalíptica para cada hijo de Dios. Así como la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es una revelación apocalíptica que les dada a todos los hijos de Dios en este tiempo final. Le es revelado a cada hijo de Dios la segunda venida del Señor con sus ángeles y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y se lleva a cabo el recogimiento o cosecha del trigo, que es el recogimiento de todos los escogidos, con el mensaje de gran voz de trompeta para colocar en el templo del Señor Jesucristo a los escogidos de este tiempo final. Ser colocados en el lugar santísimo, que es el lugar más privilegiado del templo del Señor Jesucristo. Por eso dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que
Él ascendió al cielo y se sentó con su Padre en su trono allá en el cielo. Y acá en el templo espiritual del Señor somos llamados y colocados en su trono. La edad del lugar santísimo, que es el trono del Señor. La edad de la piedra angular, en donde somos llamados con gran voz de trompeta y juntados y sellados con el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, para recibir la fe, para ser transformados y luego ser raptados, arrebatados, como dice la Escritura. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque si no somos transformados, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no llega la transformación para nosotros? Nos acontece lo que le aconteció a los miembros del templo del Señor de las edades del pasado, de las edades del lugar santísimo, que tuvieron que partir porque su cuerpo, siendo corruptible, siendo mortal, tuvo que morir. Y si no somos transformados, el tiempo nos llevaría a la tumba. ¿Y por qué el tiempo? Porque a medida que le pasa el tiempo a la persona, se va poniendo más vieja, y cuando llega a 80, 90, 100 años, esa persona, si no antes, esa persona solamente tiene un lugar que le está esperando. Es el sepulcro en donde es depositado hasta que ocurra la resurrección de los muertos. Ahora él dice que todos seremos transformados. Los que murieron van a resucitar y tendrán un cuerpo eterno. Pero nosotros que vivimos, estamos viviendo en la edad del lugar santísimo. La edad que tiene la promesa de la gran voz de trompeta. La promesa que antecede a la resurrección de los muertos. Por eso San Pablo dijo: todos seremos transformados, porque hemos de tener un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, para vivir eternamente. Y si la vida en este cuerpo es buena, ¿cómo será en el otro cuerpo? ¿Cómo será en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, en un cuerpo en donde usted no tendrá las necesidades que tiene en este cuerpo temporero? Este cuerpo solamente es temporero. Este cuerpo tiene muchos problemas, por eso se enferma, se debilita, se envejece y se muere. Pero el cuerpo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos, para vivir eternamente, es un cuerpo inmortal, un cuerpo en toda la perfección predestinada por Dios, un cuerpo en toda la perfección conforme a lo que Dios llama perfección. Así es que está más allá de lo que el ser humano conoce como perfección. Un cuerpo que no tendrá ni los problemas ni las necesidades que tiene este cuerpo terrenal. Y todo esto está predestinado. No es un asunto de que usted lo va a lograr porque usted ora mucho, o ayuna mucho, o es muy religioso. No. Ha sido algo ya preparado, predestinado por Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Y todo es por gracia. Si usted fuera a comprar
un cuerpo de esa clase, mire, usted no tendría con qué. Usted no tendría con qué. Así es que gracias a Dios, amén, que es predestinado por Dios. Por lo tanto, no tenemos que tener la preocupación de que si hay algunos que son más pobres que otros, eso no es ningún problema. Ya Dios tiene todo arreglado y Dios pagó el precio allá en la cruz del Calvario para el regreso de los hijos de Dios a la eternidad. No podemos regresar a la eternidad con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, incorruptible, como el que Él ha prometido para sus hijos. Ahora, cuando Él ha prometido que nos dará ese cuerpo, San Pablo sigue diciendo, todos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. La trompeta en cada edad sonó. El mensaje de Dios en cada edad sonó. Una trompeta sonó y llamó a los escogidos en cada edad. El Señor Jesucristo a través del mensajero de cada edad. Y 7 trompetas sonaron en las 7 etapas, llamando a los hijos de Dios para colocar a los hijos de Dios en el templo espiritual del Señor. Pero luego de esas 7 trompetas, el llamado de gran voz de trompeta, un llamado especial para llamar a los escogidos del tiempo final y colocar a esos escogidos en el lugar santísimo. Ese mensaje de gran voz de trompeta es esta trompeta que dice el apóstol San Pablo como la trompeta final o final trompeta. Luego de esta trompeta no hay otra trompeta, porque es la final, la última trompeta. He aquí os digo un misterio, y grande que es ese misterio. Es el gran misterio que estará operando para la transformación de nuestros cuerpos. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y luego que los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Por eso Él llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos en este tiempo final, porque se ha llegado al ciclo divino, a la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, en donde con ese mensaje de gran voz de trompeta final, son llamados y juntados todos los escogidos en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para esperar a los muertos que han de resucitar y se han de juntar con los escogidos que están vivos, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados cuando hayamos visto que la resurrección de los muertos, de los escogidos, ha acontecido. Y luego que seamos transformados, estaremos juntamente con ellos en cuerpos incorruptibles, en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados. Y luego de 30, 40 días, seremos raptados, trasladados a la eternidad. Tendremos un tiempo aquí en la tierra de 30, 40 días en los cuales se estará llevando a cabo una obra muy importante. Así como cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él no ascendió al cielo seguida que resucitó. Él permaneció en la tierra y le apareció a sus discípulos en 8 ocasiones en un lapso de tiempo de 40 días. Y nosotros estaremos de 30 a 40 días y luego nos marcharemos como el Señor Jesucristo hizo. Y así estaremos siempre con Él. Amén. Ya no habrá más separación.
sino que estaremos siempre con Él y Él con nosotros. Eso es por toda la eternidad. Porque somos su templo. Y el lugar más importante nos envió a vivir en esta tierra en el tiempo de Moisés, allá, ni en el tiempo del profeta Elías. Fueron buenos tiempos. En el tiempo de Noé, en donde solamente 8 personas se salvaron en el arca. Y si usted hubiera sido enviado a vivir en ese tiempo, ¿cuántas personas hubieran sido en el arca? 9. 9 con usted. Pero si todos hubiéramos sido enviados, el número hubiera sido más grande. Ahora, en aquellos que entraron al arca están representados los creyentes de este tiempo, aquellos que creyeron al mensaje de Dios a través de Moisés, de Noé, y nosotros creemos al mensaje de gran voz de trompeta final que nos ha llamado y nos ha colocado en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que yo le doy gracias a Dios por enviarme Él en este tiempo. Es el tiempo más importante de todos los tiempos. Es el tiempo en que los muertos han de resucitar. Y es el tiempo en que los vivos, los que han escuchado el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de trompeta final, serán transformados. Seremos transformados en este tiempo final. Y pasaremos a una nueva fase en el programa divino. Pasaremos a un nivel más alto, al nivel más alto que un ser humano puede llegar, al nivel de la perfección divina. Porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para lo cual hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo dice San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y versos 28 y 29. Y esa es la adopción de los hijos de Dios. La transformación para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y así recuperar la imagen y semejanza que perdió Adán en la caída. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo de nuestro regreso a la imagen y semejanza divina. Estamos viviendo en el tiempo de nuestro regreso a la vida eterna, en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados, en cuerpos celestiales, como el del Señor Jesucristo, el cual puede aparecer aquí en la tierra y desaparecer. Así será nuestro cuerpo. No estará sujeto a tiempo, no estará sujeto a materia, no estará sujeto a dimensiones, porque siendo herederos de todo, todo es nuestro. Por lo tanto, nuestro cuerpo podrá caminar a la velocidad del pensamiento, a través de la barrera del tiempo, a través de la barrera de las dimensiones, a través de todas las barreras existentes en este mundo y en otros mundos y en otras dimensiones. Así es que será lo perfecto conforme a la perfección de Dios. Así es que lo más grande que Dios tiene
lo tiene para usted y para mí. Amén. Lo mismo que tiene el Señor Jesucristo, un cuerpo eterno, un cuerpo que no está limitado a nada, usted y yo también lo tendremos. Amén. Y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso hemos sido llamados con el mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final. Y hemos sido llamados al templo del Señor Jesucristo, al lugar santísimo de ese templo. Y ahí estamos sentados en el trono con el Señor. El templo de Dios, usted y yo. Dios nos continúa bendiciendo con las bendiciones de su templo. Amén. Con todas las bendiciones prometidas para este tiempo final. Nos bendiga Dios con la transformación de nuestros cuerpos. Amén. Nos bendiga Dios con ese cuerpo glorioso, glorificado, que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Y pasemos pronto a la eternidad, con cuerpos eternos, para vivir eternamente en completa felicidad y armonía con Dios, juntamente con el Señor Jesucristo. Amén. Conforme a el programa divino, porque es el programa divino para todos nosotros, y no lo sabíamos, y no sabíamos que éramos los escogidos de Dios, que en este tiempo final seríamos llamados con gran voz de trompeta. Pero lo descubrimos cuando escuchamos el mensaje de gran voz de trompeta, el cual nos ha colocado en el lugar santísimo del templo del Señor. Y cuando descubrimos que hemos recibido el mensaje con todo nuestro corazón, y ese mensaje se ha metido dentro de nuestro corazón, cuando nos dimos cuenta de eso, descubrimos que eso ha acontecido en esa forma porque somos escogidos y no lo sabíamos. El llamado a los escogidos, el mensaje de gran voz de trompeta final, llamando y juntando a los escogidos en el templo de Dios, el templo espiritual del Señor Jesucristo, y en el lugar más importante de ese templo, en el lugar santísimo. Así es que bien la historia nuestra y la trayectoria desde que estábamos allá en la eternidad con Dios y cómo pasamos acá. Ya eso lo sabemos, pero no lo recordamos de cómo aconteció todo. Lo conocemos por la palabra, por el mensaje, pero no recordamos todo eso que aconteció para usted y yo estar aquí en la tierra. Bueno, si usted tampoco recuerda cuando usted estuvo en los lomos de su padre, menos va a recordar cuando estábamos allá en la eternidad. Ni usted siquiera recuerda los 9 meses que estuvo en el vientre de su madre. Ninguno lo recuerda. Ni recuerda el día que nació. Sabe que nació en tal día porque lo inscribieron a usted en el registro, y usted tiene el acta de nacimiento, y su mamá y su papá le dicen a usted que usted nació en tal fecha. Pero si nadie a usted le pudiera decir que nació en tal fecha, usted tampoco sabría el día y la hora, el año y el mes y el año en que usted nació. ¿Ve usted? Así es que no estaba usted consciente, por lo tanto no recuerda nada de eso. Así es que cuando estemos en el nuevo cuerpo, ya recordaremos todo lo que aconteció
para llegar usted y yo aquí. Pero lo más importante es usted tener el mensaje final de Dios. Usted haber sido llamado con ese mensaje final y que ese mensaje final haya llegado a su corazón y haya abierto su entendimiento y usted gradualmente haya comprendido el programa divino de todo. En un momento usted no lo entiende, lo va entendiendo gradualmente, pero ese mensaje va directamente al corazón suyo, llega hasta el alma, porque ha sido enviado en este tiempo final para llamarlo usted y juntarlo, recogerlo y colocarlo en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Usted quizás no sepa cómo se metió dentro de usted, dentro de su corazón, de su alma, el mensaje, pero fue que Dios lo envió directamente a su corazón. Y es el mensaje por el cual clamaba su corazón, su alma, el cual ha llegado en este tiempo. Y cuando lo hemos recibido solamente podemos decir una cosa: este era el mensaje que yo estaba esperando. Pues claro, pues si estaba prometido que usted sería llamado y juntado con el mensaje de gran voz de trompeta final. Claro que lo estaba esperando en su corazón, pero usted no estaba consciente. Usted ha venido a estar consciente de eso cuando lo ha recibido. Y lo que estaba en el subconsciente se ha hecho consciente. Y ahora está consciente de que lo que usted estaba esperando y no sabía lo que era, y estaba esperando algo de parte de Dios, era el mensaje de gran voz de trompeta que llamaría a los escogidos y los colocaría en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso hemos respondido a ese mensaje, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde siguen las ovejas al Señor en este tiempo? Al lugar santísimo. ¿A dónde siguieron al Señor las ovejas de las edades, de las 7 edades del pasado? Al lugar santo del templo del Señor. Así es que el que es de Dios, los escogidos, los hijos de Dios, oyen la voz de Dios. La voz de Dios hoy es nada menos que la gran voz de trompeta, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de trompeta final, llamándonos y juntándonos en el lugar santísimo del templo de Dios, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el templo de Dios, en el cual usted y yo estamos y somos ese templo de Dios. Así es que gracias a Dios, porque somos el templo de Dios. Y del templo de Dios, la parte más importante de ese templo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, o nos continúe bendiciendo, porque Él comenzó a bendecir a cada uno de sus hijos ya desde hace tiempo. Que continúe bendiciéndonos a cada uno en el lugar santísimo con todas las bendiciones del lugar santísimo. Pasen todos, muy buenas noches, y será hasta una próxima ocasión. Con ustedes nuevamente Rigoberto Osorio para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias a Dios por esta palabra que ha salido del trono del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche ha salido un relámpago, un trueno, la voz de Dios. Y gracias a Dios, porque la voz de Dios, que si la oyéramos directamente sería un trueno y nadie lo entendería. Pero gracias a Dios por un profeta,
por un ser humano que tiene las dos conciencias juntas y capta esa voz de Dios en la séptima dimensión, en el templo de Dios, y se refleja y se habla aquí en el templo que está en la tierra. ¿Se sienten agradecidos por la bendición que nos ha dado el Señor?